Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Stephanie Ramírez. El día de hoy venimos a hablar del deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo con mi compañero Haider, quien nos va a explicar un poco acerca del tema. Hola Stephanie, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Haider Silva. Actualmente estoy cursando octavo semestre de Contaduría Pública y sí, vamos a empezar a hablar un poco del deterioro de los activos no generadores de efectivo. Primero, vamos a definir cuáles son estos activos y en segundo plano vamos a empezar a definir el tema del deterioro. Estos activos como tal son aquellos que se prestan a la comunidad y no hay un beneficio en contraparte. Es decir, un ejemplo muy claro, el Parque Simón Bolívar, los parques que están en Bogotá, algunos implementos de deporte que no recontribuyen nuevamente o no nos generan un beneficio económico al gobierno. Entonces vamos a empezar a mirar el paso a paso y aprender un poco del deterioro de estos activos. Entonces, vamos adelante. Para el deterioro del valor de un activo no generador de efectivo, se evidencia que es la pérdida en su potencial del servicio y el reconocimiento sistémico realizado a través de la depreciación y la amortización. Así es, Stephanie. Ya entrando en materia, los activos no generadores de efectivo son aquellos que la entidad mantiene con el propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a precios de no mercado. Es decir, la entidad como tal no pretende, a través del uso del activo, generar rendimiento alguno en condiciones de mercado. Cuando la entidad use un activo para suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a precios de no mercado y para suministrar bienes o prestar servicios en condiciones de mercado, considerará el activo como no generador de efectivo, salvo que el uso del activo en el suministro de bienes o en la prestación de servicios en forma gratuita o a precios de no mercado sea poco significativo. Esta norma se va a aplicar para la contabilización del deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo, teniendo en cuenta que las entidades son las que van a considerar los materiales que estén clasificados ya sea en propiedades, plantas y equipo o activos intangibles. Muchos se cuestionan de cómo identifico o clasifico estos activos, y es que la entidad definirá en sus políticas contables los criterios empleados para identificar los activos que, dada su materialidad, deban ser el objeto de aplicación de esta norma. Para la periodicidad en la comprobación del deterioro del valor, como mínimo, al final del periodo contable, las entidades tendrán que evaluar si existen indicios de deterioro y si existen alguno de estos indicios, la entidad tiene que estimar el valor del servicio recuperable del activo para que puedan comprobar si efectivamente se encuentran deteriorados o no. Las entidades no están obligadas a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable. Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, la entidad comprobará anualmente si el activo se ha deteriorado, independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor. La comprobación del deterioro del valor se podrá efectuar en cualquier momento del periodo contable, siempre que se lleve a cabo en la misma fecha cada año. Cuando existan diferentes activos intangibles, la comprobación del deterioro del valor puede realizarse en distintas fechas. No obstante, si el activo intangible con vida útil indefinida se reconoce durante el periodo contable, se comprobará el deterioro de su valor antes de que finalice el periodo contable.
Indicios de deterioro del valor de los activos. Para la determinación de estos indicios del valor de un activo no generador de efectivo, la entidad tiene que recurrir a fuentes externas e internas de la información. Según lo que dice mi compañera, respecto a las fuentes externas de información, primero, durante el periodo han tenido lugar o van a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre el uso del activo, los cuales están relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental en el que opera la entidad. Y segundo, durante el periodo el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que se espera, como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. Para las fuentes internas de la información, entonces, primero tiene que disponer de evidencia sobre la obsolencia del deterioro físico del activo. Como segunda medida, durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato cambios significativos en el grado de la utilización o la manera en cómo se usa o se espera usar el activo. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, los planes para disponer el activo antes de la fecha prevista y el cambio de la vida útil de un activo intangible. En tercer lugar, se decide detener la construcción del activo antes de su finalización, salvo que exista una evidencia objeto de que se reanudará la construcción en el futuro próximo. Y como cuarta medida, se dispone de evidencia procedente de informes internos que indiquen la capacidad del activo para suministrar los bienes y servicios, para que se evidencie si ha disminuido o va a ser inferior a la esperada. Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, se verificará si existe pérdida por deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante. El método de depreciación o de amortización o el valor residual del activo, incluso si finalmente no se reconociera ningún deterioro del valor para el activo considerado. En el reconocimiento y la medición del deterioro de valor, las entidades tienen que reconocer una pérdida por el deterioro del valor del activo no generador de efectivo cuando el valor de sus libros supera el valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable es mayor entre el valor del mercado y el costo de reposición. La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el resultado del periodo. Luego de reconocer una pérdida por deterioro de valor, los cargos por depreciación o amortización del activo se determinarán para los periodos futuros, teniendo en cuenta que el valor del libro es ajustado por dicha pérdida. Esto quiere decir que nos permitirá descubrir el valor del libro ajustado del activo menos su eventual valor residual. Medición del valor del servicio recuperable. Para comprobar el deterioro del activo, la entidad estimará el valor del servicio recuperable, el cual corresponde al mayor entre el valor de mercado, si existiere, menos los costos de disposición y el costo de reposición. No siempre es necesario determinar el valor de mercado del activo menos los costos de disposición, ya que si cualquiera de estos dos valores excede en el valor de libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será necesario estimar otro valor. Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida, la entidad podrá emplear el cálculo reciente más detallado del valor del servicio recuperable, realizado en el periodo precedente, siempre y cuando se cumpla que el cálculo haya dado lugar a una cantidad que excede de manera significativa el valor en libros del activo y sea remota la probabilidad de que el valor del servicio recuperable sea inferior al valor en libros del activo.
Si no es factible medir el valor de mercado del activo menos los costos de disposición, la entidad tendrá que utilizar el costo de reposición como el valor del servicio recuperable. Los costos de disposición diferentes de aquellos reconocidos como pasivos se deducirán del valor de mercado si existiere. Estos costos incluyen, entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similar. Los costos de desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales para dejar el activo en condiciones para la venta. El costo de reposición para un activo no generador de efectivo está determinado por el costo en el que la entidad incurrirá en una fecha determinada para reponer la capacidad operativa del activo existente. La entidad podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo a través de la reproducción del activo o de la sustitución por uno que tenga el mismo potencial de servicio. Este costo se ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil consumida del activo que es objeto de cálculo de deterioro. Este enfoque tiene como privilegio cuando el deterioro del valor se origine por cambios significativos en el entorno tecnológico, legal o político, así como los cambios en el grado de la utilización o en el uso del activo. En este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por un daño físico del activo. La entidad evaluará al final del periodo si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido. Si existe esto, la entidad estimará nuevamente el valor del servicio recuperable del activo. Cuando las entidades evalúan si existen los indicios de que la pérdida de deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existiese o podría haber sido disminuida, se considerarán las fuentes externas e internas de la información. Esto conlleva unas fuentes externas de información. La primera es que durante el periodo han tenido o van a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia favorable sobre la entidad a largo plazo, los cuales están relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental en el que opera la entidad. Y la segunda es que durante el periodo el valor de mercado del activo se ha incrementado significativamente. Para las fuentes internas de información, primero se tienen que tener en cuenta la forma en que se usa o se espera usar el activo. Estos cambios incluyen los costos en los que se han incurrido durante el periodo para mejorar o aumentar el rendimiento del activo o para reestructurar la operación a la que dicho activo pertenezca. Como segunda medida, se decide reanudar la construcción de un activo que estaba previamente detenida antes de su finalización o puesta en condiciones de funcionamiento. Y como tercera medida, se dispone de evidencia procedente de informes internos, lo cual nos va a indicar la capacidad del activo para producir bienes o prestar servicios. Si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido, se verificará tal inexistencia o disminución. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización, o también el valor residual del activo. Como reconocimiento y la medición de la reversión del deterioro, la entidad tendrá que revertir una pérdida de deterioro del valor de un activo cuando su valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable corresponde al mayor valor entre el valor de mercado y el costo de reposición. Para el cálculo del costo de reposición, la entidad emplea el mismo enfoque utilizando la determinación del deterioro originalmente reconocido. La reversión de la pérdida por deterioro se reconocerá como un incremento del valor en libros del activo,
asimismo afectando el resultado del periodo. En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no excede el valor en libros que tendría el activo si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor en periodos anteriores. Después de reconocer una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o amortización del activo se ajustarán para los periodos futuros con el fin de distribuir el valor en libros revisado del activo menos su valor residual. Revelaciones. La entidad revelará los criterios utilizados para determinar la materialidad de los activos que deban ser objeto de la aplicación de esta norma. Para los activos objeto de deterioro que se consideren materiales se revelará en la clasificación que corresponda, propiedades, planta y equipo o activos intangibles. Con respecto a la siguiente información, primero, el valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo. Segundo, el valor de las revisiones y reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo. Tercero, los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la reversión de la pérdida por deterioro del valor. Y por último, si el valor del servicio recuperable se estableció con base en el valor de mercado menos los costos de disposición o el costo de reposición y el enfoque que se utilizó para la determinación de este último. No siendo más, muchas gracias por habernos escuchado, compañeros, y esperamos vernos en una próxima ocasión.